detrás de cámaras, en cualquier lugar del mundo, desde donde nos estén sintonizando. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz y hermoso sábado. Una de las doctrinas dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene que ver con los ritos que se celebran dentro de nuestra iglesia. ¿Qué rituales tenemos dentro de la iglesia? 1, por ejemplo, la Santa Cena. 2, el bautismo. 3, el matrimonio. Son rituales dentro de nuestras doctrinas. ¿Por qué los practicamos? ¿Qué hay detrás de cada uno de ellos? Vamos a comenzar con el primero, que es el ritual de la Santa Cena, el que vamos a tener al final de la semana de oración que vamos a llevar a cabo a partir del día de mañana. En esta Santa Cena, nosotros recordamos el momento cuando Jesucristo iba a ser llevado a la cruz del Calvario para tener que rescatar a la humanidad. Él dijo que esta Santa Cena teníamos que repetirla hasta que Él viniera por segunda vez, y que la próxima vez que tuviéramos que llevarla a cabo sería en el cielo, juntamente con Él. Ahora analicemos de qué se trata este ritual de una forma casi somera, porque no voy a tocar un solo punto, sino son 3, los 3 ritos principales, porque estoy hablando ahora de lo que son las doctrinas. Cuando solamente nos centremos en uno de estos temas, ahí sí nos podemos espaciar. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Fíjense lo que dice aquí. Esto escribe el apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué Jesús dijo que el pan representaba su cuerpo? Vamos a ver. Libro de San Juan, capítulo 6, versículos 53 y 54. Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis, ¿qué cosa dice acá? Vida. Acuérdense de esta palabrita, por favor. No tenéis vida en vosotros. Es decir, necesitamos comer la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Bueno, si tomamos esto literalmente, estaríamos hablando de canibalismo. Pero Jesús estaba hablando, ¿qué? Simbólicamente. Ahora bien, ¿a qué se refería cuando decía que su carne y su sangre son vida? Seguimos leyendo en el mismo capítulo, solo que más adelante en el versículo 63, 10 versículos más adelante, miren cómo explica Jesús qué cosa es esa vida. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son, ¿qué dice? O sea, estas palabras que están habladas por Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis son espíritu y son vida. Entonces, comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, ¿qué cosa significa? Estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia. De manera que cuando Cristo dice: tomad, este es mi cuerpo, hablando del pan, estaba representando a la palabra. Y cuando dice que este pan va a ser repartido a todos, ¿qué cosa está queriendo decir? Que el evangelio de su palabra va a ser repartido a todo el mundo. En esa noche, cuando Jesús estaba realizando la Santa Cena, ¿cuántas personas estaban con él? ¿Ah? ¿Cuántas personas estaban esa noche que Jesús estaba llevando a cabo la Santa Cena? 12. Estaban todos sus discípulos. Y ellos estaban representando a la iglesia de Dios en el mundo entero. Recordemos que estos 12 fueron la primera iglesia que Jesucristo estaba estableciendo. Es decir, estaban haciendo la iglesia cristiana. Lo que significa que cuando Cristo dice: tomen este pan y se lo reparte a los 12, en realidad eso significaba
que la palabra de Dios iba a ser repartida a todos los que fueran creyentes en Él y creyentes de Él. ¿Cómo es eso de creyentes en Él y creyentes de Él? Bueno, tenían que creer en lo que Él enseñaba, creyentes de Él. Y tenían que creer en Él como el Mesías que venía a rescatarlos. De manera que entonces, aquí lo que se presenta es que el pan que estaba siendo partido era la palabra de Dios que iba a ir a todas las naciones, a todos los que fueran creyentes de allí en adelante. Ahora, eso rompe la idea ritual que se viene llevando a través de diversas iglesias. ¿Por qué es que a veces hay tanta diferencia entre las iglesias, empezando desde el catolicismo hasta el protestantismo? No cuento las iglesias que no son cristianas, porque no son parte de lo que nosotros creemos y enseñamos. Pero ¿por qué dentro del cristianismo se ve tanta diferencia? Fíjense en esto. Nótese lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vamos a volverlo a leer y luego voy a explicar lo que les quiero decir en relación con la diferencia de iglesias. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, quebrantado. Ahora, cuando empezamos desde los tiempos de Constantino el Grande, quien fue el primero que estableció el ritual de la misa, en la misa vemos que se hace una galletita que es la hostia, que es el pan, ¿correcto? Va a representar al pan. Pero en este caso, cuando se reparte la hostia, esta va en forma redonda y entera, ¿correcto? No es partida, no es repartida a todos en pedazos, porque la idea es ¿qué cosa? Partir, porque esto representaba al cuerpo de Cristo quebrantado, partido, destrozado por causa nuestra. Y gracias a eso es que el cuerpo de Cristo es repartido al mundo entero en la forma del Evangelio. Tal es así que cuando nosotros vamos predicando el Evangelio, estamos repartiendo el pan, el cuerpo de Cristo, para que el mundo entero lo pueda aceptar. Ahora bien, fíjense que cuando se lleva a cabo la misa, se la lleva a cabo tan solo para la comunidad, tan solo para aquellos que son los creyentes. Mientras que en la Santa Cena que Jesucristo lleva a cabo, su cuerpo iba a ser repartido ¿a cuántos dijo Cristo? Al mundo entero. Hay una gran diferencia. Mientras que a través de la misa se cierra el Evangelio solo para un sector, y eso es lo que venía ocurriendo desde los tiempos de Constantino hasta la Edad Media y un poco más, donde la Escritura solamente estaba bajo la tutela del magisterio, es decir, del sistema eclesiástico. Solo los dirigentes de la Iglesia podían leer la Biblia y explicarla e interpretarla, porque ellos declaraban que ellos eran los maestros de la enseñanza, que para eso se habían preparado y que el pueblo tenía que ser el oyente y tenía que ser pasivo porque tenía que aceptar lo que se le decía de parte de los dirigentes. Esa era la idea. Tal es así que se leía incluso la Biblia en latín. Y ahora se está volviendo a pedir que sea repuesto esa misma forma de la lectura bíblica. ¿Qué cosa significa? Que esa representación en la misa, a través de la hostia, es el símbolo de la forma doctrinal en que esparce su creencia la Iglesia romana. ¿Está claro? De ahí que entonces la misa no es la Santa Cena. ¿Y de dónde viene la misa? La misa tiene sus orígenes en el mazdeísmo, donde los sacerdotes adoradores del dios Mazda elevaban la copa hacia el cielo
y luego a esa tortita que le preparaban en ese tiempo, el sacerdote la consumía y solamente los representantes del sistema religioso de la época. Así que entonces esto era la continuación de una práctica que Jesucristo no enseñó. Por otro lado, cuando Jesucristo iba a ser ya crucificado, se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Y en la fiesta de la Pascua se preparaban los panes sin levadura. De ahí que entonces, en esa semana no se podía utilizar nada de fermento. Por tanto, los panes tenían que ser sin levadura. Por eso hasta el día de hoy, cuando hacemos la Santa Cena, lo hacemos con pan sin ¿qué? Sin levadura. Ahora bien, pero fíjense en esto. Se dice que Jesucristo esa noche tomó vino, ¿correcto? No pudo ser fermentado porque era el tiempo ¿de qué? De la Pascua, de los panes sin levadura. Así que no hay ninguna evidencia, ni bíblica, ni tampoco tradicional de los judíos, que pueda avalar la idea de que Jesucristo haya tomado vino fermentado en esa noche. No hay ninguna evidencia, porque si no, lo hubieran apedreado a Jesús por haber estado utilizando el fermento. ¿Está claro? De ahí que entonces Jesús no toma vino fermentado, pero en el mazdeísmo el sacerdote tenía que tomar vino fermentado. Y no solo vino fermentado, sino que también se hacía un sacrificio de un animal y él se tomaba la sangre del animal. ¿Correcto? Mientras que en el cristianismo Jesucristo puso un símbolo de ese vino sin fermento como el de su sangre. Tomad esta copa porque es mi sangre, dijo el Salvador. ¿Correcto? Así que era distinto a lo que normalmente se hacía entre los mazdeístas. Y en la iglesia de Roma, el vino que se toma es un vino fermentado, que no puede representar para nada a la sangre de Cristo. Pues la sangre de Cristo tiene que ser pura, limpia, porque va a limpiar de pecado. Así que eso marcaba la diferencia. De manera que entonces, hasta aquí, el ritual que se llevaba a cabo por Jesucristo debía de ser de acuerdo con el significado de los símbolos. De ahí que por eso el pan era sin levadura también. Porque el pan tenía que ser representación de la pureza de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Eso era lo que marcaba la diferencia. Salmo 12:6, fíjense lo que se dice de la palabra de Dios. Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras que dice limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, para que la palabra de Dios no esté mezclada con la levadura de las tradiciones, de los errores y las mentiras. Fue pues necesario que sea purificada 7 veces. ¿Correcto? Cuando se dice purificada 7 veces, ¿saben a qué se está refiriendo la Biblia? Está declarando que la palabra de Dios es algo que no va a dañar a quien la oye, que va a enseñarle la correcta forma de existencia de la vida y que lo va a llevar a vivir la vida real. Cuando nosotros vamos creciendo, entramos a la etapa de la adolescencia y ya vamos a entrar a la etapa de la juventud. ¿Qué cosa es lo primero que nosotros preguntamos a nuestros padres? Porque cuando estamos chiquitos no preguntamos eso. ¿Qué es lo que le preguntamos en esa etapa? Papá, mamá, ¿qué hijito? ¿Qué cosa es la vida? ¿Es lo primero que preguntamos o no? ¿Sí? ¿Qué cosa es la vida? Quiero saber. Dicen la vida es dura, la vida te golpea. ¿Qué es la vida? ¿Por qué dice que golpea? Si yo más bien veo que estoy vivo y estoy contento.
Porque estoy vivo, pues. Más bien cuando estoy enfermo estoy triste. Así que, ¿qué cosa es la vida? Y a veces los padres no saben qué responder, ¿no? Bueno, hijito, la vida es eso que ves, pues. Y él mira para todo lado y no ve nada que diga vida. Eso es vida, pues, hijito. ¿Y por qué dicen, papá, que la vida es dura con nosotros? ¿Por qué tanta gente se queja de la vida diciendo, ay, vida mía? ¿Por qué? Y los padres a veces no saben qué decir. Y no captan que la vida es el desarrollo del conocimiento de las acciones y reacciones que vamos a traer como resultado. Si tú no sabes que cada acto que realizas va a traer un resultado, y simple y llanamente llevas a cabo los actos, entonces tú no sabes lo que es la vida. La vida es la acción y la reacción. Tal es así que entonces, para que el ser humano pueda llevar a cabo la vida como debe de ser, debe de saber qué cosas tiene que realizar para que le vaya bien. ¿Comprendido? Pero el que se dedica a la realización de acciones, que no le importa qué cosa, qué reacciones van a traerle, simple y llanamente está siguiendo la conducta de las mascotas. Está en la existencia, pero no vive la vida. ¿Han escuchado cuando a veces dicen, tú tienes que vivir a la vida, que la vida no te viva a ti? ¿A qué se están refiriendo? Para poder tú vivirla la vida, tú tienes que saber cómo se la vive. Tú tienes que saber cómo se le enfrenta. Y solo hay una forma en que se puede hacer eso, y eso no puede nacer de ti. Porque cuando todos venimos al mundo, venimos con la mente vacía, ¿correcto? Recién la información va a ser llenada en nuestra mente para que se traduzca en las acciones de la vida. De ahí que entonces, para que una persona pueda tener el control de su vida y sepa por qué hace lo que hace, y no simplemente diga, es que como somos seres humanos somos tendientes a los errores, y de los errores aprendemos. No, hay algunos que ya no aprenden de los errores. Recuerdo un amigo que tenía por ahí sus empresas. Cuando llegó el tiempo de las campañas políticas, él se presentó también para ser un candidato, acá en Arequipa. Y entonces, ¿qué ocurrió con él? Un día se va a poner sus propagandas aquí en la Avenida Ejército, al lado de la Clínica Arequipa. Y cuando va lanzando uno de los cables para poder lograr que se cuelguen sus pancartas, el cable choca con esos postes de alta tensión, de esos cables de 10.000 voltios, e inmediatamente lo pulveriza. La gente que estuvo por ahí se dio cuenta y gritaba, y el olor fuerte a carne asada salió. El hombre murió. La pregunta es esta: ¿tuvo oportunidad de corregir su error? Hay errores en la vida para los cuales ya no tienes oportunidad. Así que no se trata de decir, bueno, como somos seres humanos pecadores, cometemos errores, ya aprenderemos pues de los errores. No siempre. Hay cosas que tenemos que aprender antes de que el error llegue, para poderlo evitar. Así que entonces, para que nosotros podamos vivir la vida correctamente, es que el Señor nos da el conocimiento de su palabra para evitar lo que nos pueda traer desgracia. ¿Está claro? De ahí que entonces Jesucristo dijo, todo aquel que busque su vida por sí mismo, la perderá. Mas el que la pierda por causa de mí, es decir, que no haga lo que le gustaría hacer en este mundo, ni hacer lo que los demás hacen, sino hacer lo que Jesucristo le dice, ese obtendrá vida. Mas el que la pierda por causa de mí, del Evangelio, la hallará. Así que entonces aquí hay un punto clave que tenemos que entender.
que ese pan que Jesucristo estaba repartiendo al mundo entero iba a ser su palabra que iba a llevar vida al mundo entero. Bueno, regresemos ahora al ritual, no nos alejemos más. Primera de Corintios, capítulo 11, sigue diciendo, verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Cómo es que nosotros, al llevar a cabo el ritual de la Santa Cena, hacemos memoria de Jesucristo? ¿Cómo le hacemos? ¿A través de qué? Del estudio de la palabra de Dios. O sea, cuanto más estudiamos la palabra del Señor, más estamos haciendo memoria de Cristo. Jesús no quiere que lo recordemos como un personaje histórico. ¿Comprendido? Él quiere que lo recordemos como el Salvador del mundo, un personaje presente, no histórico. Tampoco quería Jesús hace 2000 años que la gente lo siguiera por lo que Él era en su forma humana. Tal es así que vino como ¿qué? Como el hijo del carpintero. Tú lo veías a Jesús y no pagabas un centavo por Él. ¿Por qué? Porque en su presencia era el hijo del carpintero. No se parecía en nada a Anás ni a Caifás, ni a Nicodemo ni a José de Arimatea. Estos hombres ricos, opulentos, cada vez que pasaban por algún lugar, ya a los 100 metros tú sabías, está viniendo el rabí, el maestro. Cuando tú lo veías a Jesús a 100 metros, te pasabas de frente porque estaba pasando cualquiera. Sin embargo, cuando tú escuchabas a Jesús y escuchabas a los rabinos, te quedabas maravillado al escuchar a Jesús, porque tenía un conocimiento y una sabiduría que superaban todos los niveles. Entonces la gente que lo escuchaba a Jesús, oía sus palabras, iba comprendiendo cada cosa que decía, y entonces se endulzaban con lo que decía. Mientras que cuando escuchabas a los rabinos, escuchabas la tradición de siempre, lo que ya te conocías de memoria, y que nunca había funcionado en tu vida. Pero como eras parte de esa religión, tenías que seguir asistiendo con ellos. ¿Por qué? Porque si no, te sacaban de la feligresía. Si no participabas en darles de tu economía, te borraban de la iglesia. Así que entonces te veías obligado. Pero cuando escuchabas a Jesucristo, no te veías obligado a nada, sino a razonar, a tratar de entender lo que había dicho, y te dabas cuenta que lo que había dicho te había servido para formar tu vida. Todo lo que tenía que hacer Jesús era formar la personalidad para que cada individuo pudiese vivir en este mundo de tal manera que produzca armonía con los demás. O sea, era una enseñanza simple. Y era una enseñanza que no tenía nada que ver con sensacionalismos, sino con puro conocimiento. Muchos ahora, en las iglesias, cuando van a buscar el Evangelio, piensan que van a encontrar lo que desearían sentir. Pero contrario a eso, cuando tú ibas a escuchar a Jesucristo, solo escuchabas un maestro que te estaba indicando lecciones que había enseñado desde los tiempos de Moisés para poder formar un gobierno y vivir todos en paz y en tranquilidad. De tal forma que él mostraba las profecías para enseñar cuáles eran los planes de Dios. Y cuando la gente escuchaba eso, sabían ahora qué es lo que Dios estaba haciendo en el cielo y qué es lo que se tenía que hacer en la tierra para armonizar con lo que se hacía en el cielo. Eso es todo. Mientras que las demás religiones se ocupan de la sensación, de los milagros, se ocupan de llegar a los sentimientos y a las emociones de la gente y de querer tranquilizar a la persona por el problema por el cual está pasando,
La enseñanza de Jesucristo no hace eso. Te da conocimiento para que nunca más vuelvas a pasar por los problemas por los cuales estuviste pasando. Por eso es que hay personas que a veces cuando van a la iglesia quieren escuchar un tema de acuerdo con lo que ellos están padeciendo o sufriendo. Y he ido a esa iglesia. Fui a buscar ayuda para que me digan cómo va a ser el asunto de mi casa, mi trabajo, mi matrimonio, no sé, mis vicios. Y nada de eso han hablado. Se han puesto a hablar acerca de que la cronología, que la profecía, me han hablado de los símbolos. No sé, ¿para qué yo quiero saber todo eso si yo lo que quiero es solución para mi vida? Quiero un mensaje práctico, dicen todavía. Es que no están captando que el Evangelio de Cristo es enseñanza para llegar a comprender la vida, no para llegar a comprender solo un problema de tu vida. En cada mensaje de la palabra de Dios se te da la solución completa. ¿Y cuál es esa solución completa? Llénate del conocimiento por ti mismo, entendiendo los símbolos que están dándose en la Biblia, y pronto verás que ese conocimiento produce la transformación. Proverbios capítulo 23, versículo 7, fíjense lo que dice allí. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cómo dice que es el ser humano? ¿Es de acuerdo con qué? O sea, si tus pensamientos son semejantes a los pensamientos de Dios, entonces cuando tú vives en este mundo, vivirás como viviría ¿quién? Dios en este mundo. ¿Está claro? Vivir como viviría Dios es vivir como vivió Jesucristo. Y lo que se pide de todos nosotros para que estemos bien es vivir como vivió ¿quién? Fácil, no es tan complicado. Seguimos leyendo, 1 Corintios capítulo 11, versos 24 y 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿A qué cosa dice que representaba la copa? A la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, no debemos olvidar una cosa. Estamos siendo trasfundados. ¿Qué cosa es trasfundado? ¿Ah? Estamos recibiendo una transfusión. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesucristo son la sangre de un Dios. ¿Me dejé entender? Miren esto. Ustedes saben, y eso ya lo tocamos en la primera doctrina, que Dios no es una materia como nosotros de carne y hueso. ¿Está claro? ¿Qué cosa es Dios? Es una sustancia. ¿Correcto? Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Miren lo que dice ahí. Hebreos capítulo 11, no, estamos mal ahí. Versículo, a ver, espérense. Capítulo 1, versículo 3. Así se me ve el texto. Escuchen lo que dice acá. El cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesús, y la misma imagen de ¿qué? ¿Ah? ¿Qué cosa es Dios? Sustancia. ¿Qué cosa es una sustancia? ¿A qué le llamamos sustancias? ¿Ah? Esencias. Y normalmente en química le llamamos sustancias ¿a qué? A todos los elementos de la tabla periódica, ¿correcto? O a una gran cantidad de ellos. Ahora, Dios es una sustancia química. Y esa sustancia química es la existencia, es la vida. Y por lo tanto Él no tiene huesos ni tiene carne como nosotros. Por eso Dios tuvo que encarnarse
nace para venir a ser en la forma de Jesús, a tomar un cuerpo. Ahora bien, tanto Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre, los tres son sustancia. Esa sustancia se llama vida, luz, en otras palabras, porque luz es vida. ¿Ah? Entonces, esta sustancia que es Dios está traducida en lo que se llama mensaje, aliento, vida. ¿Me dejo entender? Ese aliento de vida que Dios sopló en la nariz de Adán es la vida de Dios, la sustancia de Dios, para hacer que el hombre viva. Por eso la vida no es nuestra, solo está ¿qué? Prestada. ¿Comprendido? Porque la vida solo viene de Dios. Ahora, si yo leo la Biblia todos los días, ¿qué cosa estoy recibiendo todos los días? ¿Ah? La sangre de Jesucristo. Su palabra y su sangre son la misma cosa. Jesús pudo habernos trasfundado sangre, literal, de la que nosotros tenemos en las venas. ¿Correcto? Pero no hizo eso. Para darnos vida, nos dio la vida de Dios. De tal forma que cuando nosotros nacemos a la verdad de Dios, el nuevo nacimiento, estamos naciendo a vida eterna. Literalmente estamos naciendo a vida eterna. Esto es lo que les falta comprender a los grandes científicos de la Tierra, biólogos, etc., que la palabra de Dios es la sangre de un Dios. ¿Comprendido? Que la palabra de Dios es la sangre de un Dios. Miren esta comparación de textos. Primera de Juan capítulo 1, versículos 7 y 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, fíjense por favor, ¿qué cosa nos limpia de pecado? Ya, ahora vayan a Salmo 119, versículo 9. ¿Ah? Y comparen el texto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar qué? Primero decía que somos limpios con la sangre y ahora dice ¿con qué? Porque la palabra de Cristo es su sangre con la cual se nos limpia. ¿Me dejé entender? De ahí que entonces, escúchalo bien. Y ahora ya la ciencia está un poquito cercana en esto. ¿Qué cosa? Los científicos ahora saben que los genes se pueden reescribir. Y que se pueden reescribir cuando tú recibes información por tus oídos o por los demás sentidos. Y cuando tú ves que esa información es una información satisfactoria, porque es la verdad, pronto esa información se convierte en nueva información dentro de tus genes. ¿Comprendido? Ya. Y eso es lo que forma la personalidad. ¿Por qué? Fíjate por qué. Una persona solo practica lo que cree. Si yo te enseño, por ejemplo, hoy día, una alimentación sana, del vegetarianismo hablemos, y yo te enseño con pruebas, con evidencias, lo que te estoy diciendo, tú te llegas a convencer. Y cuando has entrado en convicción, ahora crees. A eso se le llama la fe. Y cuando crees, inmediatamente llegas a tu casa y dice que hay que comer así. Y comienzas un nuevo estilo de vida. Porque tú solo llegas a practicar lo que de veras has creído. Cuando la palabra de Dios te llega,
y te convence de lo que está diciendo, esa palabra de Dios se convierte ahora en la reescritura de tus genes, lo que va a hacer una transformación real en tu vida. ¿Te diste cuenta? No vas a ser religioso, nunca. Lo que vas a hacer es cristiano. Porque ahora vas a seguir las enseñanzas de Cristo. Porque ser religioso cualquiera es. Hay gente que desde chiquita siempre ha gustado de ser religiosa. Le gustan las cosas de la iglesia, está metida en sus rituales y actividades. Y nunca llega al cielo. Porque hay personas que dicen, tú ya has nacido para ser cristiano. Ya desde chiquito te gustaba la iglesia. No, él no ha nacido para ser cristiano. Él ha nacido para ser religioso, porque si hubiera nacido entre los hindúes, estaría en la iglesia de Buda, todo el día. Así que una cosa es nacer con tendencia religiosa, y otra cosa es nacer de nuevo en Cristo Jesús. Muy bien, así que entonces, ya entendimos hasta aquí los símbolos de la Santa Cena. Volvamos a 1 Corintios 11, y leemos ahora el verso 25. Verso 26, ya leímos el 25. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué cosa significa beber indignamente de la copa? La noche que el Señor hizo la realización de la Santa Cena, buscó la conciliación de todos los discípulos. ¿Cómo se encuentra la conciliación? Cuando todos se centran en querer seguir la palabra de Dios, el pan y el vino. Cuando tu mente está solo pensando en que tú vienes a la iglesia para aprender lo que dice la Biblia, la palabra del Señor, entonces te das cuenta que tu venida a la iglesia solo tiene un propósito: aprendizaje. Y si tú tienes algo contra tu hermano dentro de la iglesia, al margen del aprendizaje, el Señor te dice, no puedes participar de mi comida, de mi pan y de mi vino. ¿Por qué? Porque no coinciden con tu personalidad. Y si tú comes mi pan y bebes mi copa de sangre, con ese tipo de pensamiento, la palabra de Dios te pulveriza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la comida de Dios, choca con el pecado. Es decir, choca con aquello que no te santifica. Entonces, cuando tú comes eso, que es la palabra de Dios, en lugar de ser bendición para ti, ¿qué te es? Condenación. Porque te viene diciendo, mira, acá estás mal, en esto estás mal. No puedes recibir mi palabra, hijito, te va a matar. Porque Jesucristo puso una ilustración. No puedes echar el vino nuevo, la enseñanza de Cristo, en un odre viejo. Es decir, en una persona que no ha sido convertida. Para que pueda resistir el odre, tiene que ser un odre nuevo, con el vino nuevo. Así que entonces, para poder echar la palabra, tú tienes que estar en reconocimiento de renunciar a todo lo que no sea la palabra. Para que el Evangelio pueda hacer efecto en tu vida, tú tienes que desechar de tu mente todo lo malo. Y como el ser humano no puede botar lo malo de sí, se le ofrece la sangre de Cristo. Y entonces Cristo te dice, por eso, antes de que lleves a cabo la Santa Cena, reconcíliate. ¿Cómo te vas a ir a reconciliar? Con tu hermano. Tienes que buscar seguir lo que dice la Biblia y olvidarte de ti. Olvidar tus rencores, tus cóleras contra tu hermano y comenzar a hacer lo correcto. Seguir solo la palabra. En la iglesia es donde se pide esto. Porque los miembros de iglesia, como los discípulos, ¿se acuerdan que los discípulos esa noche estaban peleando? ¿De qué peleaban? Por quién sería el mayor, ¿no? Y entonces había que reconciliarlos a toditos antes de que se pudiera llevar a cabo la Santa Cena. Y entonces Jesús buscó la reconciliación de todos ellos para que todos estuviesen en paz. Y aquel que no quiso terminó yendo a traicionar a Jesús. ¿Correcto?
Ahora bien, Jesucristo no les dijo en ese momento a los discípulos, ¿sabes qué, Pedro? Ven para acá. Ahora te vas con Juan y le vas a ir a decir, ¿sabes qué, Juan? Yo he tenido malos pensamientos contra ti. Te he estado odiando en mi corazón, Juancito, por favor, perdóname. No, porque Juan, ¿qué le hubiera dicho? Así, ¿qué has estado pensando de mí? Y hubiera empeorado las cosas. En lugar de eso, solamente Jesucristo buscó que entre todos ellos se comprendieran y se dieran cuenta que no había razón para pelear. Y entonces se acercaron el uno al otro, simplemente diciendo, si ha habido algo en contra, hermano, si has visto algo negativo, porque somos humanos, perdóname, punto, asunto arreglado. Porque no vaya a ser que vayas a contar todo aquello por lo cual le tienes cólera a la otra persona o la otra te tiene a ti, y en lugar de que hagan ese día el ritual, terminen más peleados que nunca. Porque hay gente que es así, ¿no? Había una persona que me preguntaba precisamente acerca de eso y me dice, hermanito, y tengo que ir a la otra persona a decirle, mira, yo pensé así esto de ti, aquello y aquello y aquello más y esto más. No, pues, le digo, pues si tú le dices eso, se va a pelear contigo peor. Así que no le des más vueltas al asunto y simplemente busca que ahora concilien, diciéndole si ha habido algo de malo entre nosotros, perdóname, ¿no? Pero si el acto ha sido abierto, todo cambia. Supongamos que yo me peleé con un hermano y le rompí la nariz, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, cuando quiero buscar la conciliación, por lógica, le tengo que decir, discúlpame por ese día que te di el golpe. No sé qué me pasó, me dejé llevar por mi impulso. Es que soy así, ahora quiero cambiar. Perdóname, por favor. ¿Podemos conciliar? ¿Podemos darnos un abrazo? Y la otra persona que tiene la misma actitud, porque quiere hacer la Santa Cena y quiere estar en conciliación, entonces aceptará tu disculpa. Siempre es bueno aceptar la disculpa de la otra persona, porque con eso le das la oportunidad de hacer el cambio. Cuando tú no le das la disculpa a la otra persona, entonces la pones más dura y no hay oportunidad de hacer el cambio. ¿Te diste cuenta? Así que entonces siempre hay que tener una actitud de disculpar. Perdonad y seréis perdonados. ¿Correcto? La actitud es la que vale. Muchas veces ni siquiera tu acto vale tanto como la actitud. ¿Por qué digo eso? Porque puedes ir con el acto y sin embargo tu actitud está guardada ahí para la próxima. Pasa la Santa Cena, pasa un mes y otra vez vuelven las cosas. Así que entonces, la actitud de querer hacer lo correcto es el paso principal. Una vez hecho eso, puedes, si quieres, hacer la Santa Cena con esa persona o esa persona puede hacerlo con quien desee. No hay inconveniente, ¿correcto? Eso lo decidirá. Y de allí en adelante no significa que se van a hacer miguitas. Sí, porque algunos confunden, ¿no? Dicen, ya me reconcilié con esta persona, ahora paran para arriba y para abajo con esa persona. Y piensan que eso es haberse perdonado. No, no te equivoques. El pedirse perdón con una persona no significa que de allí en adelante vamos a hacer uña y carne. No va a ser así. Hay que saber guardar ¿qué cosa? El respeto y la distancia. Cada uno en su lugar. Eso no va a requerir de que me vea obligado a tener que ir a visitar a esa persona, estar en su casa, conversar todo el día, llamarme por teléfono. No. Eso no se hace en la iglesia. En la iglesia fue suficiente hasta ahí. Cada quien sigue su vida. Cuando se encuentran el sábado, feliz sábado hermano, feliz sábado hermana, contentos y felices porque la actitud del corazón es, quiero la paz para siempre con esta persona. ¿Correcto? Para eso es la Santa Cena. Y la Santa Cena es un rebautismo. Y el rebautismo es indispensable para el cristiano en la Santa Cena. San Marcos capítulo 16, verso 16. Fíjense lo que dice allí. San Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. Cuando tú ya has creído primero el Evangelio, porque tú no te vas a bautizar sin creer. Por eso el bautismo de los infantes es un error, porque no cumple con la condición que Cristo da. Un bebito, un niño, cuando es bautizado pequeñito, ¿cree en algo?
No cree en nada. No sabe ni siquiera por qué tiene que creer. Por eso muchos que son bautizados de niños se desvían en la adolescencia, se vuelven hasta satanistas y renuncian al cristianismo. Pero muchas veces renuncian a algo que nunca han tenido, porque nunca fueron cristianos. Así que entonces el bautismo tiene que ser cuando crees. El mismo Jesús se bautizó incluso cuando recién iba a empezar su ministerio. Lo que significa que lo hacía con conciencia, sabía a lo que se estaba metiendo. Y cuando Juan el Bautista le dijo, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti si yo soy el que tiene que ser bautizado por ti? ¿Qué le respondió Jesús? Dejemos que se cumpla toda justicia. Es decir, mira que mi bautismo no es por un sentimiento ni una emoción. Porque muchos cuando ven que la esposa se está bautizando, qué bonito, ¿no? Yo también voy a entrar con ella, sin convertirse. O viceversa, o por los hijos, o por el amigo, o la enamorada o el enamorado. Y cuando pasa el bautismo vuelven a su vida, nunca estuvieron convertidos. El bautismo no es cosa de juego. Nadie te puede bautizar porque escuches una semana de oración. Tienes que aprender todas las doctrinas y una vez que las hayas entendido, ahora se te pregunta, ¿estás de acuerdo con todo lo que hemos estudiado? Sí, sí estoy de acuerdo. ¿Deseas practicar todo eso para tu vida eterna? Sí voy a practicar, voy a esforzarme porque el Señor me ayude para poder yo cumplir con todo esto. Muy bien, ahora sí, puedes entrar a las aguas del bautismo porque vas a comenzar otra vida. Pero si en una semana de oración o en un día que yo te predico, tú en ese momento dices, quiero que me bauticen sin conocer las doctrinas, tú entras de emoción. ¿Y cuál va a ser el resultado? 3 meses y tú te vas a apartar del camino otra vez. ¿Y sabes qué cosa vas a decir? Se me ha ido el primer amor. No, si nunca lo has tenido. Nada se te ha ido. Lo que se te ha ido es tu primera emoción, que es muy distinto. La religión no es emoción. La religión no es sentimiento. La religión es conocimiento y acción. Así de sencillo. Como cuando vas al colegio. ¿Acaso vas al colegio por sentimiento? Si hasta muchas veces cuando vas al colegio no tienes ni ganas de ir. Y tu papá te mira, ¿no? ¿Ya? Ya, al colegio. Pero papá, vaya al colegio. ¿Por qué? No voy a gastar la plata por gusto. No trabajo en mano. Y el hijo tiene que ir a veces tripas corazón al colegio, ¿no? Pero cuando termina, ¿qué le dice a su papá? Gracias, papá. Recién. Así mismo sucede con la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que más rápido se llena la discoteca que la iglesia? ¿Ah? Esta noche va a haber una celebración en la discoteca y se vacía toda la ciudad. Esta noche vamos a hablar de la venida de Cristo y vienen 4 pelagatos. ¿Por qué pasa eso? ¿Ah? Fácil de darse cuenta. Pero porque no me guste la iglesia, porque no me guste la religión de Cristo, ¿por eso no tengo que ir? No. ¿Por qué? Porque la religión, si tomamos en cuenta lo que significa la enseñanza de la palabra de Dios, ¿saben qué significa? La obligación que te pide tu cuerpo, tu mente y tu alma que tengas que cumplir. ¿Por qué? Porque tienes que saber vivir. Porque si no hay nadie que te guíe cómo es la vida, y tú crees que solo puedes hacer tu vida, echas a perder no solo tu persona, sino a los que te rodean. Porque no sabes cómo vivir. Haces como puedes las cosas, pero no como debes. ¿Te das cuenta que el buscar a Dios es una obligación sagrada? ¿Es una lealtad a tu propia persona? Porque el beneficio es para ti. Ni siquiera Dios se beneficia contigo. ¿Por qué? Dios puede crear 100.000 más de ti. Así que el beneficio es nuestro y el amor es de Él. Muy bien, así que entonces el asunto del bautismo tiene que ser totalmente sagrado. Primero hay que creer en la verdad y luego después de creer recién pasar a las aguas del bautismo para serle fiel a Dios. Porque un bautismo es como un matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 23 al 25. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola
carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fíjense ahora cómo se va relacionando eso. ¿Vieron cómo empezamos con la Santa Cena? Y luego de eso hemos pasado al siguiente ritual del bautismo porque están unidos. La Santa Cena y el bautismo están unidos como un eslabón. Y el bautismo está unido con el matrimonio, como un eslabón. Porque el día que tú te bautizas te estás casando con Cristo. ¿Correcto? Y ya no eres más uno. Ahora, ¿qué cosa eres? Una alianza con Jesucristo. La iglesia eres tú y Jesucristo es el esposo. ¿Está claro? Y la relación que tiene que haber ahora entre la iglesia, entre cada miembro, porque todos somos la eclesía, congregación, la relación que tiene que haber entre nosotros y Jesucristo es la misma que hay entre el esposo y la esposa. Cuando eso pasa y el esposo y la esposa están unidos, se convierten en una sola carne. Es decir, ya no son dos, ahora solo es uno. Y lo que piense uno debe pensar el otro. No es lo que piensa uno, piensa el otro. No. Lo que piensa uno debe pensar el otro. ¿Por qué? Porque cuando los dos conversan, cuando los dos hablan y se dejan guiar por la verdad, porque ahí no, el matrimonio no es como el enamoramiento, ¿no? El enamoramiento, ¿de qué se trata? Me gustas, te gusto, muy bien, haces lo que me gusta y hago lo que te gusta, ¿correcto? Pero en el matrimonio no. En el matrimonio no es ni tu gusto ni mi gusto. Ahí se acabó ese caramelito. Ahora, ¿qué es en el matrimonio? En el matrimonio tienes que cumplir con esto. Y tú tienes que cumplir con esto. ¿Te guste o no te guste? ¿Está claro? Porque el matrimonio es responsabilidad. Ahora, cuando te casas con Cristo, tienes que buscar seguir la verdad. Ni siquiera lo que le gusta a Cristo. ¿Ah? ¿Qué cosa quiero decir con eso? Que Cristo no te hace hacer cosas a su gusto, sino de acuerdo con la verdad. Y por eso, fíjate lo que dice San Juan capítulo 17, versículo 19. San Juan 17, 19. Y por ellos, por su iglesia, por su pueblo, miren lo que dice Jesús, ¿ah? Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, el mismo Jesús se santifica a sí mismo para poder seguir nosotros en el camino de ¿qué? Y ahora vean lo que dice el verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? O sea, en otras palabras Jesucristo dice, yo sigo la palabra y tú sigues la palabra, y nuestro matrimonio va a ser el más feliz de la tierra. Porque para que haya felicidad no se trata de lo que sentimos, no se trata de que yo me adapte a ti ni que tú te adaptes a mí, sino que nos adaptemos a la verdad. ¿Comprendido? Sí, porque hay matrimonios donde el hombre dice, tú te tienes que adaptar a mí. O la mujer dice, no, tú te tienes que adaptar a mí. Y los dos dicen, ni yo a ti, ni tú a mí. Entonces, ¿para qué nos hemos casado? No tiene sentido. Imagínense que ustedes buscan hacer una alianza, y cuando hacen ustedes la alianza, ya son socios, de pronto tú dices, yo voy a hacer lo que me dé mi gana, y el otro socio, yo también. Entonces, ¿para qué han hecho sociedad? ¿Ah? ¿Cuál es la razón? No tiene sentido. Igual es en el matrimonio. ¿Para qué te casas si de ahí en adelante vas a querer hacer lo que tú quieres? No, entonces mejor no te cases. Vas a estar libre para hacer lo que quieres. Pero cuando tú te casas, es porque quieres estar con esa persona y van a hacer las cosas juntos para siempre. ¿Está claro o no? De eso se trata el matrimonio. Por eso, nunca te olvides que estos tres ritos están atados y enlazados. Son irrompibles. Y esa es nuestra creencia adventista del séptimo día. Creemos
en el matrimonio como un ritual sagrado que el Señor ha impuesto para todos sus seguidores. Y que dentro de ese ritual hay características y hay condiciones que se tienen que cumplir. Pero de eso vamos a hablar en un tema cuando hablemos solo del matrimonio. Por ahora, solo hemos tocado la doctrina en general de los rituales dentro de la Iglesia. Que Dios quiera que cada uno de nosotros haya podido comprender lo que hemos estudiado para el día de hoy. Para esta próxima semana, por favor, pasen la voz a todos los que conocen que desde mañana comenzamos la semana de oración a la que le hemos titulado Anarquía. ¿Por qué le hemos puesto así? Había una persona que me contaba que estaban poniendo los afiches en estos días de la campaña y alguien se le acercó y le dijo, ¿por qué están poniendo esos letreros ahí de anarquía? Y entonces una de las hermanas le dice, no, bueno, lo que pasa es que vamos a tener una semana de oración que titula así. Ay, no, yo voy a traer a la policía porque ustedes... Entonces le dice la hermana, no, venga, siéntese que le voy a explicar. Anarquía significa la rebelión contra la ley de Dios y de eso se va a hablar en esta semana. ¿Qué es lo que va a pasar en el mundo que va a traer anarquía mundial? Así que esta semana vamos a hablar sobre profecías que demuestran que el próximo paso en el mundo habrá anarquía. Pasa la voz.